sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Si recuerdan aquella vez en la que Jungkook mencionó durante un live que no era una persona fácil de manejar, lo dijo con ese tono tranquilo con el que suele admitir cosas sobre sí mismo, casi como si estuviera describiendo un rasgo normal de su carácter, y con el tiempo, muchos han notado que Jungkook tiende a ser alguien muy independiente, alguien que decide por sí mismo lo que quiere hacer, que no suele dejarse controlar fácilmente, y que cuando algo no le parece bien, simplemente no lo hace. Sin embargo, lo curioso es que esa misma idea contrasta con ciertas situaciones que se han repetido a lo largo de los años, especialmente cuando se trata de Taehyung, porque mientras Jungkook puede mostrarse reservado, firme o incluso difícil de persuadir en muchos contextos, hay momentos muy específicos en los que esa rigidez parece desaparecer casi por completo. No es solo el hecho de que Taehyung, que en ese momento llevaba varios días en Hawái cumpliendo con una agenda de trabajo, le hubiera enviado un mensaje a Jungkook diciéndole que lo extrañaba y que quería verlo, sino porque, más tarde, Taehyung publicaría una foto en la que aparecerían ellos dos, junto a su manager, y comentaría que Jungkook había tomado un vuelo de aproximadamente 9 horas desde Corea hasta Hawái al día siguiente, solo porque él le había dicho que lo extrañaba. Detalle que, por supuesto, hizo que la situación se volviera bastante evidente, porque Jungkook simplemente había decidido viajar para verlo, y al pensarlo así, termina dejando la impresión de que Jungkook no era tan difícil de convencer cuando se trataba de él, y eventualmente estas situaciones llegaron a repetirse en más de una ocasión, y en más de un mismo año. Porque la vez en la que Taehyung bromeó diciendo que si alguna vez decidiera llevar a Jungkook a una isla desierta con él, Jungkook probablemente iría sin cuestionarlo si él se lo pidiera. En ese momento el comentario se tomó con humor y causó risa, pero también dejaba ver qué tan seguro parecía estar Taehyung de conocer bien cómo reaccionaría Jungkook. En ese entonces ya existía la idea de que Jungkook no era tan difícil de manejar, como él mismo había dicho en algún momento durante un live. Sin embargo, cuando se mira en retrospectiva, varias situaciones parecen mostrar cómo muchas veces Jungkook terminaba cediendo o adaptándose cuando Taehyung estaba involucrado. No necesariamente se trata de gestos muy evidentes o de grandes demostraciones, sino más bien de pequeños comportamientos o decisiones que, repetidas en diferentes ocasiones, muestran cierto nivel de confianza o disposición entre ellos. Por eso ese comentario de Taehyung sobre la isla desierta, aunque surgió como una broma, también parecía reflejar la seguridad que tenía sobre hasta dónde Jungkook estaría dispuesto a acompañarlo si él se lo pidiera. Jungkook felicitó a Taehyung por su cumpleaños 2 veces en diferentes plataformas, lo cual hasta ese momento no había hecho con ningún otro miembro de BTS durante este año. Primero lo hizo en Instagram, donde publicó un video para felicitarlo públicamente, y definitivamente no se quedó ahí, pues después también fue a Weverse y subió otro video para volver a felicitarlo allí. Ese segundo video parecía haber sido grabado durante su estancia en Los Ángeles, lo que hace pensar que Jungkook ya lo tenía guardado desde antes, y decidió usarlo específicamente para ese momento. Esto no necesariamente significaba que Jungkook no felicitara a los demás miembros en su cumpleaños, porque de hecho es muy evidente que muchas felicitaciones ocurren de manera privada o en persona. Sin embargo, en este caso, Taehyung fue el único miembro que recibió 2 felicitaciones públicas en plataformas distintas. Si además se considera que probablemente también pudieron verse o hablar directamente ese día, incluso podría pensarse que Jungkook lo felicitó 3 veces en total, una en persona y 2 de forma pública. Ese detalle hizo que el momento destacara aún más, porque mostró una dedicación especial hacia Taehyung, algo que muchos interpretaron como una forma muy clara de demostrar cuánto quería celebrar su cumpleaños, a pesar de considerar el suyo como un día más. Jungkook no solo terminó revelando su cuenta de Instagram por Taehyung, en realidad la cuenta llevaba meses creada, pero él no parecía tener ninguna intención de hacerla pública todavía. Sin embargo, cuando Taehyung expresó que quería hacer un live doble con él, Jungkook simplemente decidió seguirle el juego. No hizo ningún esfuerzo por evitarlo ni trató de mantenerlo en privado. Al contrario, aceptó la situación con naturalidad y terminó exponiendo algo que hasta ese momento había sido personal. Eso muestra claramente que Jungkook no tenía problema en ir con la corriente si se trataba de algo que Taehyung quería hacer. Taehyung de hecho tampoco pareció sorprendido cuando Jungkook reveló su cuenta ese mismo día. Probablemente sabía que Jungkook no se negaría, y no solo hizo lo que Taehyung le pidió, sino que además participó activamente en el momento.
Cuando Taehyung comenzó a tener problemas con los comentarios durante el live, Jungkook empezó a buscar soluciones para ayudarlo. Incluso llegó a iniciar un nuevo live desde su propia cuenta para que Taehyung pudiera conectarse sin problemas y continuar con lo que quería hacer. Al final, lo importante para Jungkook parecía ser que Taehyung estuviera contento. Cuando lograron que el live funcionara y Taehyung pudo hacer lo que quería, Jungkook se veía claramente satisfecho con el resultado, y ese momento terminó siendo una de las pruebas más claras de algo que muchos fans han señalado durante años, pues cuando se trata de Taehyung, Jungkook rara vez parece capaz de decirle que no. Y por supuesto, otra de las cosas que muchos consideraron imposible de ignorar fue el momento en que Jungkook cambió por completo su lista de seguidos en TikTok. En un punto, Jungkook dejó de seguir prácticamente a todas las cuentas que tenía, y su lista quedó reducida únicamente a 3, la cuenta oficial de BTS, la de Hobby y la nueva cuenta que Taehyung había creado recientemente. Lo curioso es que Jungkook no había hecho algo así antes. Cuando comenzó a seguir la cuenta de BTS o cuando siguió a Hobby, no realizó ningún cambio drástico en su lista, simplemente los añadió. Pero en el caso de Taehyung fue diferente. Justo cuando empezó a seguir su nueva cuenta, todos los demás desaparecieron de la lista. Eso fue lo que llamó tanto la atención. Técnicamente Jungkook podría haber seguido a Taehyung y simplemente dejar el resto de cuentas tal como estaban. No había necesidad de borrar a todos los demás. Sin embargo, decidió hacerlo justo en ese momento. Por eso muchos fans interpretaron ese gesto como algo bastante simbólico, porque terminó dando la impresión de que, una vez que Taehyung apareció ahí, todo lo demás deja de importar dentro de esa lista. Y ese tipo de detalles son los que, una y otra vez, hacen que para muchos Taehyung parezca ocupar un lugar muy particular en la vida de Jungkook. Fue tan evidente como cuando Jungkook aceptó la colaboración que Taehyung había hecho con él en Instagram. En ese momento muchos dijeron que seguramente había sido un error o algo accidental, sobre todo porque días después Jungkook archivó la publicación. Sin embargo, más tarde aceptó otra colaboración, esta vez con Calvin Klein, y eso hizo que la situación anterior se viera de otra manera. Si realmente hubiera sido un accidente aceptar la colaboración de Taehyung, lo más lógico habría sido que evitara volver a hacerlo con otras cuentas, pero al aceptar la de Calvin Klein, parecía confirmar que lo de Taehyung no había sido un error, sino algo que él había decidido hacer. Eso también recordó a lo que pasó en TikTok cuando dejó de seguir a todos justo en el momento en que comenzó a seguir la nueva cuenta de Taehyung. Días después volvió a seguir a otras personas, como si nada hubiera pasado. Pero precisamente por eso el gesto resultó tan llamativo. Primero dejó su lista reducida a casi nada justo cuando apareció Taehyung, y luego volvió a reconstruirla poco a poco. Para muchos, ese tipo de acciones parecían enviar un mensaje implícito, como si antes de todo lo demás quisiera dejar claro quién ocupaba un lugar especial. Por ese motivo, muchos fans terminaron viendo esos momentos como algunos de los más sorprendentes, porque parecían pequeños detalles que al juntarse daban la impresión de señalar siempre en la misma dirección, porque honestamente no les parece demasiado raro. No creo que alguien pueda darme una explicación realmente lógica de por qué Jungkook dejó de seguir a todos justo cuando Taehyung se creó una cuenta allí. Si se toma en cuenta todo lo que mencioné antes, resulta difícil encontrar un motivo que tenga completo sentido. Al final, lo que ocurrió fue que la llegada de Taehyung a esa plataforma coincidió con el momento en que Jungkook decidió borrar, al menos por un tiempo, todo lo que había construido en su lista durante años, y eso es lo que hace que el gesto resulte tan extraño y llamativo, porque siendo honestos, no era necesario hacer algo así. Jungkook podía simplemente haber seguido a Taehyung y dejar todo lo demás tal como estaba. No había ninguna razón técnica ni práctica para eliminar a todos los demás. Cualquiera puede decir muchas cosas o intentar darle distintas explicaciones, pero los hechos siguen siendo hechos. Y cuando uno observa las acciones de Jungkook en distintos momentos, es difícil ignorar que muchos de ellos parecen tener un significado que va más allá de lo que se dice públicamente. Jungkook quizá nunca lo dirá directamente con palabras, y probablemente tampoco sea algo que quiera explicar abiertamente. Sin embargo, a veces las acciones dicen mucho más por sí solas. This could be so